un PowerPoint, bueno, en realidad no lo he hecho yo, lo ha hecho nuestro compañero de ATAC de Madrid, Ricardo García Zaldívar. Este en concreto. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es el TTIP? Bueno, pues el TTIP es un acuerdo transatlántico entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que bueno, pues en inglés es TTIP, Transatlantic Trade, y bueno, mi inglés es como para dedicarme a la política española, ¿no? Y en castellano, sí, Inversion Partner o algo así, sí. Y en castellano, pues eso, el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. Además hay otro anexo al tratado que es con Canadá. Ese está ya prácticamente firmado, se llama CETA, con C, ¿no?, de Canadá. El objetivo del TTIP es eso, crear la zona libre de comercio más grande del planeta. Entre americanos y europeos superamos los 800 millones, y encima pues somos los dos bloques comerciales más ricos del mundo. De manera que la Unión Europea, aunque a nosotros nos parece que estamos empobrecidos, pues realmente somos un mercado de gente que tiene un ingreso per cápita bastante grande y unas posibilidades de comercio y de consumo bastante grande. Es decir, que para hablar claramente, Estados Unidos y la Unión Europea pues son un caramelito para las grandes compañías. Por eso un acuerdo que los privilegie, pues resulta que para ellos es muy beneficioso. Y para nosotros, bueno, pues yo creo que a nosotros los americanos, pues realmente... A ver, ¿dónde está todo esto? Es que este no es mi ordenador y no me entero. Sí, a ver. No. A ver. Ahora. Quiero decir que para nosotros los americanos ya sabemos lo que ha sido siempre, ¿no? Pues algo pues como esto. Ya, vale. Vale. Está aquí, sí. Ahora. Y a la niña bonita la nos cristiana con el plano, con aeroplano de chorro libre, de corto aire, y también rascacielos bien conservados en Río Aire. Americano, siempre español,
Bueno, yo creo que con esto casi nos podíamos ir porque resume a la perfección lo que hay detrás del TTIP, ¿no? El que no haya visto esta película conocidísima, pues que eche un ratillo, ¿no? Pero esto yo creo que resume claramente de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es que además esta gente resulta que tiene prisa, le está pillando el toro porque el presidente superprogresista Barack Obama está a punto de terminar su mandato y entonces esto hay que cerrarlo antes del 2016 porque el 2016 van a empezar las elecciones norteamericanas y entre republicanos y demócratas pues se van a estar tirando los trastos y no está bien visto que mientras estén negociando estas cosas, ¿no? O sea que están perdiendo el culo porque tienen prisa, para así decirlo. Y lo que está detrás de este TTIP es eso, ¿no? El TTIP realmente no es un acuerdo para rebajar los aranceles, que ya los aranceles son los impuestos que se ponen a los productos que vienen del extranjero, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, pues bueno, si tú compras una cosa, un coche norteamericano que vale 100, pues el Estado pues le pone 10 euros de aranceles y te vale 110 para que decidas comprar coches que se fabrican aquí, de manera sencilla. Pero no es eso lo que está detrás. Lo que está detrás es lo que viene ahí, tan sencillo como que vivimos en un mundo globalizado, pero un mundo en grandes bloques comerciales. Estados Unidos y la Unión Europea quieren hacer un bloque, el bloque más grande, y sobre todo le interesa principalmente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque China ahora mismo ya es la primera potencia comercial del planeta, por encima de los Estados Unidos. Y todo esto pues está amenazando la supremacía del dólar. El dólar es la fotocopia mundial de dinero, pero si esto dejara de funcionar así y fuéramos a un mundo donde hubiera más monedas que el dólar, pues los Estados Unidos, su sistema económico se vendría abajo. ¿Cómo evitarlo? Pues con esta idea de formar un bloque comercial entre las dos grandes fuerzas del Atlántico. Esto es algo que ya como ya veremos después, en los años 90 ya se intentó, pero la movilización social paralizó el asunto. Las negociaciones empezaron en el año 2013 y son cada 3 meses. Una se hace en Estados Unidos y otra se hace en Europa. Y bueno, ahí está muy claro que eso es lo que pasa, ¿no? Su idea es intentar firmar el tratado lo antes posible, de manera que pase inadvertida para la opinión pública. Ahora mismo, en la actualidad, pues vamos por la 8ª ronda de las negociaciones. Eso dice la Comisión Europea, que está intentando jugar a ser transparente, pero luego veremos que realmente pues es una mentira cochina, ¿no? No es nada transparente en estas historias. Pues por ejemplo, si yo leo lo que viene ahí en el comunicado de prensa, pues luego si queréis lo traducimos. La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea volverá a organizar un evento con todas las partes interesadas el miércoles 4 para que se tome una pluralidad de intereses en cuenta durante las negociaciones. Los periodistas acreditados tienen la posibilidad de asistir al evento, luego veremos cómo, ¿Realmente alguien se ha enterado de esto? La jerga comunitaria es prácticamente incomprensible y os lo dice uno que se ha tenido que currar reglamentos europeos en su trabajo. Y luego también, pues para curiosidad, pues resulta que el jefe de la negociación de la Unión Europea pues es ese señor español Ignacio García Bercero, y el norteamericano. Ya os digo que la idea de este tratado no es reducir unos aranceles, esos impuestos que realmente ya son muy bajos. Lo que les interesa es, dicho en fino, homogeneizar los estándares y tal. O sea, lo que busca ese tratado es que las leyes que hay en los Estados Unidos y en la Unión Europea sean las mismas. Pero que sean las mismas favoreciendo ¿a quién? Pues lógicamente favoreciendo a los grandes intereses multinacionales.
en aquellos puntos, la mayoría, en el que las leyes europeas son más severas que las norteamericanas, el tratado supone que será la Unión Europea la que baje el listón. Y en aquellos sitios, sobre todo, que tiene que ver con la regulación, con el mundo financiero, donde los Estados Unidos han apretado más las clavijas que la Unión Europea, pues serían los Estados Unidos los que tendrían que bajar un poco el listón. De manera que sería un acuerdo por lo bajo para la ciudadanía. No solo se trata de comercio de bienes, sino también de servicios, todo tipo de servicios. No solo los financieros o el transporte, sino incluso los contratos y los servicios públicos, como luego veremos. Bueno, lo que se oculta, como ya hemos dicho, es esto, ¿no? El tratado, si se pone en funcionamiento, sería la guinda de este mundo de bloques económicos en el que estamos viviendo ahora. Y lo que significaría, como muchos sabéis ya, es que lo que implicaría el TTIP sería pues eliminar regulaciones en materia social, los derechos de los trabajadores. En Estados Unidos no hay sindicatos. Luego, si esto cuaja y cristaliza, en la Unión Europea habrá menos sindicatos de los que hay ahora, ¿no? Derechos de los consumidores, el medio ambiente, el tema del fracking, en fin, luego veremos algunos de esos puntos. Traducido a los que nos gusta el fútbol, pues imaginar pues un Barça Rayo Vallecano, pues es un deporte, con 11 tíos en calzoncillo detrás de una pelota, pero realmente tienen las mismas oportunidades los dos de ganar, cuentan con los mismos medios. Podemos decir que este tipo de producción es lo mismo que este y que merecen el mismo trato. Pues está claro que no. Pues luego está claro que este tratado pues nos la quieren meter doblada. Ahora quería yo poner otro vídeo, pero... Este es un vídeo hecho... Bueno, yo creo que esto resume bastante bien la historia. Bueno, como ya os he dicho antes, este TTIP no es algo nuevo. Vivimos en un mundo en el que hay muchos acuerdos de libre comercio entre países. Esto es porque hay un organismo mundial que se llama la Organización Mundial de Comercio, la OMC,
que se supone que se tendría que dedicar a estas cosas. Pero en la OMC pues están todos los países del mundo, prácticamente todos, hay 190 y tantos, y entonces pues claro, cuando una empresa quiere meter mano en un país, pues esperar a que 190 y tantos países tomen una decisión, pues como que se les hace pues muy complicado, y entonces lo que hacen es que van directamente al Estado y firman un acuerdo bilateral de libre comercio. De manera que así, de esa forma, pues hay acuerdos bilaterales, pues Estados Unidos los tiene pues con casi todos los países buenos para ellos de América Latina, Centroamérica, Colombia, Perú, aparte del NAFTA, que luego hablaremos de él, con México y con Canadá. Eso supone que manda son las empresas transnacionales, que son las interesadas en estos acuerdos de libre comercio. Como ya hemos visto, los que son Barcelona, pues les interesa firmar acuerdos para extenderse, aunque sea a costa de aquellos equipos pues más modestos, como serían las empresas nacionales de esos países. El TTIP tampoco es un invento nuevo. Mi padre, el hombre, decía que estaba todo inventado y que lo único que había que hacer era mejorarlo, ¿no? En el año 90, en los años 90, en el 95, entre la Unión Europea y los Estados Unidos se creó un tratado económico transatlántico que se puso a trabajar por esta idea. Lo que pasa es que al salir a la luz de que iba, pues como todo esto afectaba grandemente a los derechos sociales, pues todo esto hizo que no prosperara. Pero el capitalismo es cabezón, como sabemos todos, y entonces 20 años después pues vuelven otra vez a la carga. Esperemos que seamos capaces de pararlo como en ese momento. Bueno, en realidad el TTIP es algo que se refiere a prácticamente pues todas las materias que se nos puede ocurrir del mundo económico, y que tiene un antecedente que es el NAFTA. El NAFTA es... El NAFTA es el acuerdo que se hizo en América del Norte. Con Canadá y con México. A los mexicanos le vendieron que el NAFTA era algo que iba a suponer una mejora en su situación. Sin embargo, lo que ocurrió realmente es que se perdieron muchos puestos de trabajo en Estados Unidos y también en México, y que aumentó grandemente la esclavitud de los trabajadores mexicanos. Hay muchos documentales, si ponéis en Google maquila, que es la manera de producir barato en México, pues os salen mogollón de documentales sobre pues mexicanos cosiendo en su casa, en fin, todos los que... y situaciones muy similares. El TTIP, pues realmente es que se ocupa de prácticamente todos los sectores económicos del mundo. Estas hojas son sacadas de la propia Comisión Europea, y entonces, pues bueno, el TTIP pues se va a dedicar sobre los comercios de bienes y derechos de aduanas, sobre los servicios públicos, sobre la cultura, sobre los servicios financieros, sobre la contratación pública, sobre las normas y denominaciones de origen, sobre las coherencias de los reglamentos, sobre la cooperación reglamentaria, sobre los obstáculos técnicos al comercio, sobre la seguridad alimentaria y animal, sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, sobre los productos químicos, sobre los cosméticos, que ha salido hace poco una noticia en la prensa, sobre los productos sanitarios, sobre los plaguicidas, sobre las tecnologías de la información, sobre los productos farmacéuticos, sobre los textiles, sobre vehículos, sobre el desarrollo sostenible, sobre los derechos laborales y la sociedad civil, en fin, sobre todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Nosotros, por acortar esto y para que sea, pues no sea el peñazo que es,
pues vamos a hablar de 4 principales, ¿no? Estamos en una región eminentemente agrícola y entonces me parece que es importante que sepamos qué consecuencias tendría el TTIP sobre la agricultura, sobre la ganadería y sobre la soberanía alimentaria. Está claro que lo principal, y esto es muy importante, es que el TTIP va a romper una cosa que se llama principio de precaución. En la Unión Europea, para que un alimento, para que un producto funcione, pues tiene que pasar por la idea del principio de precaución. Es el productor el que tiene que demostrar que eso no es dañino para la salud. Sin embargo, la mentalidad norteamericana es justamente la contraria. Y lo que se tiene que demostrar es que ese producto, en las condiciones en las que se produce y se distribuye, no hace daño, justamente lo contrario. Esto pervierte pues toda la política agraria y toda la soberanía y seguridad alimentaria de la Unión Europea. En Estados Unidos existen solo 2 millones de granjas, y en la Unión Europea existen pues 13 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que las granjas norteamericanas son pedazo gordas y muy grandes, son una auténtica gran industria comparada con la industria europea. Y la industria pues produce, como vamos a ver ahora en un trocito de ese documental, y produce pues utilizando pues toda la tecnología, los alimentos clonados, los pollos lavados con cloro, la carne que aguanta los antibióticos, eso de que el filete solo suelta agua y se queda hecho una porquería, todos aquellos que aún podemos comer de vez en cuando filetes, y los alimentos que están modificados genéticamente. Encima, la normativa norteamericana sobre etiquetado es completamente libre y no le impone los requisitos que se imponen aquí en Europa. Por tanto, pues si esto supone así, pues lo que tendríamos es que nos vendrían alimentos mucho más etiquetados de una manera oculta, mucho más cómodos de comprar y mucho mejor distribuidos, y frente a la agricultura tradicional europea. Ahora os voy a poner un trocito de un documental muy bueno que os aconsejo. Se llama Food, es del año del 2009 o por ahí, y habla claramente sobre lo que es la industria norteamericana del alimento. Es una buena idea, pero me parece que lo que realmente quiero... Está traducido al cuate porque no lo tengo subtitulado y eso, pero bueno. Mi comida favorita hasta el día de hoy sigue siendo una hamburguesa con papas fritas. Yo no tenía idea de que un puñado de compañías habían cambiado lo que comemos y cómo se produce nuestra comida. He estado comiendo este tipo de comida toda mi vida, sin tener idea de dónde procedía, sin tener idea de lo poderosa que es esta industria. Y este concepto de un mundo que deliberadamente se nos oculta, creo que esa es una de las razones por las cuales me convertí en reportero e investigador. Fue para quitarle el velo, destapar el velo que esconde temas importantes. Todo el sistema industrial de los alimentos realmente comenzó con la comida rápida. En la década de los años 30 surgió una nueva forma de restaurante conocido como autoservicio. Los hermanos McDonald tenían un exitoso autoservicio, pero decidieron recortar gastos y simplificar. Así que despidieron a todas sus camareras de autos, se deshicieron de la mayoría de las cosas en el menú y crearon una idea revolucionaria de cómo manejar un restaurante. Básicamente trajeron el sistema de factoría a la cocina del restaurante. Entrenaron a cada empleado para hacer solo una cosa una vez y otra vez y otra vez. Al tener empleados que solo tienen que hacer una cosa, podían pagarles salarios bajos y era muy fácil hallar a alguien más que los reemplazara. Era comida barata, tenía buen sabor y este restaurante de comida rápida, McDonald's, fue un éxito gigantesco. Esa mentalidad de uniformidad
de conformidad y de precios baratos, cuando se aplica extensivamente y en gran escala, ocasiona todo tipo de consecuencias indeseadas. Eso es una granja tipo de un matadero tipo de Estados Unidos. En los Estados Unidos y quieren que sus hamburguesas tengan el mismo sabor exactamente en todas partes, cambian la manera de cómo se produce la carne. La corporación McDonald's es el mayor comprador de papas y uno de los mayores compradores de cerdo, pollos, jitomates, lechuga, incluso manzanas. Estas grandes cadenas de comida rápida quieren grandes suministradores. Y ahora hay esencialmente un puñado de compañías controlando todo nuestro sistema de alimentos. En los años 70, los 5 principales empacadores de carne controlaban tan solo un 25% del mercado. Hoy día, las 4 principales controlan más del 80% del mercado. Lo mismo está pasando ahora con la carne de cerdo. Incluso si uno no come en los restaurantes de comida rápida, está comiendo carne que es producida por este sistema. Tocino directo de la granja. En las etiquetas vemos granjero X o de la granja tal, cuando en realidad son solo 3 o 4 compañías que controlan la carne. Nunca habíamos tenido empresas de alimentos tan grandes y poderosas en nuestra historia. Tyson, por ejemplo, es la mayor compañía empacadora de carne en la historia del mundo. La industria cambió completamente la forma en que se crían los pollos. Las aves ahora son criadas y sacrificadas en la mitad del tiempo que tomaba hace 50 años, pero ahora son el doble de grandes. A la gente le gusta comer carne blanca, así que rediseñaron al pollo para que tenga grandes pechugas. No solo cambiaron al pollo, sino que cambiaron al granjero. Hoy los criaderos de pollos ya no controlan a sus aves. Una compañía como Tyson es dueña de las aves desde el día que nacen hasta el día en que son sacrificadas. Déjeme ir hasta arriba. Este es el El Consejo Nacional de Pollos. La industria del pollo ha establecido un modelo para la integración de la producción y el procesamiento y salida al mercado de los productos que otras industrias están ahora siguiendo, porque ven que hemos logrado crear tremendas economías. En cierto modo no estamos produciendo pollos, estamos produciendo alimentos. Todo está altamente mecanizado. Así que todas las aves que salen de esas granjas tienen que ser casi exactamente del mismo tamaño. Lo que consigue este sistema de producción intensiva es producir mucho alimento en un pequeño pedazo de tierra a un precio muy razonable. Que alguien me explique qué tiene eso de malo. Eso es lo jodido, que es que encima se lo creen, o sea, claro. Echar un vistazo a este documental que está muy bien, dura 1 hora y pico y eso, tiene sus trocitos asquerosos, ¿no? Como el pollo o el veterinario con las vacas y tal, pero explica muy claramente a dónde podemos llegar si esto se impone también en Europa. Y esto lo podéis buscar pues en el Google ese y vamos, sin problema. Food, comida, INC, sí. Sí. Le dieron el Oscar hace 4 o 5 años al mejor documental, o sea, está muy bien hecho y merece la pena. Otra de las cosas que pone en riesgo este sistema es la soberanía alimentaria, la variedad mundial de semillas. Un país como México, que ha basado toda su agricultura en el maíz, pues ahora resulta que tiene que comprar maíz a los Estados Unidos porque no produce maíz suficiente, gracias al Tratado de Libre Comercio. Ahí está la empresa Monsanto, que parece dirigida por Lucifer, porque bueno, si le echáis un vistazo a Google o a los interneses, ¿no? Y buscáis Monsanto, pues es que realmente es que no sale nada bueno, ¿no? Trasteando, pues también me enteré que Bayer, la de las aspirinas,
pues en el mundo pues está acusada de producir el pesticida, el fitosanitario, que está poniendo en grave riesgo a las abejas, ¿no? Con lo que eso implica para la polinización y para el resto de la vida vegetal. O una empresa como Chiquita, si vais a comprar plátanos al día o muchos son de esa empresa, de Chiquita, lo pone en la etiqueta. Pues Chiquita no es ándale bonita, que tal, no, es la antigua United Fruit Company, que para los que tenemos unos años, pues es la empresa responsable de golpes de Estado pues en prácticamente toda Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala, en los años 50, hubo un golpe pagado y patrocinado por la United Fruit Company para derrocar a un pobre hombre que tenía ideas socialdemócratas y democráticas para su país. Y bueno, y hay una cosa de la que tampoco se habla, que es el tema de las denominaciones de origen. Mientras estamos aquí nosotros a palo seco, pues en el centro del Greco pues están realizando lo del vino, Mundial del Vino, el Congreso Mundial del Vino, que se estarán poniendo bien de vino, pero que seguramente no hablarán de este tema, de las denominaciones de origen. ¿Qué va a pasar con las denominaciones de origen? Porque resulta que en Estados Unidos no hay protección geográfica de los productos. Nos podrían traer pues vinos hechos en California que compitiesen pues con el vino de Méntrida o con el vino de Valdepeñas, y nosotros no podríamos defender esa denominación de origen si el tratado sigue adelante. Esto es uno de las pegas al tratado, porque, en fin, el gobierno español, pues ya sabemos que defiende claramente los intereses nacionales desde siempre, pero no solo está el gobierno español, también está el gobierno alemán, el italiano y sobre todo el francés. Ya sabéis que los agricultores franceses tienen mucha potencia. Todos los que han llevado un camión de fresas por la frontera saben que los agricultores franceses los tienen bien puestos para todo, ¿no? Y entonces eso es uno de los puntos débiles del tratado. La Comisión intenta trampear un poco diciendo que esto lo va a aparcar o que lo va a tratar de otra manera, pero es un grave riesgo para la agricultura en Europa y para los productos de calidad. Otro tema importante son los servicios. Servicios de todo tipo, ¿no? Pero especialmente los servicios públicos, por ejemplo, la educación, la sanidad y los cuidados sociales. Ya pasó en este proceso fallido de la privatización de los hospitales de Madrid, no sé si os acordáis, que entre todas las empresas que querían hacerse con un hospital, yo creo que era con el hospital de Villalba, pero no estoy muy seguro, era con uno de la Sierra casi seguro. Había una empresa que era de Puerto Rico, que quería hacerse con un hospital de estos que salían privados. ¿Y para qué quería ese hospital? Hombre, pues lo quería principalmente pues para dar un servicio desinteresado al millón de madrileños y ofrecer una atención sanitaria de calidad, ¿no? Seguramente. Lo que estaba detrás de eso era lo que se llama turismo sanitario. El turismo sanitario y utilizar ese hospital como un reclamo para que la gente con dinero pudiera venir a beneficiarse de la sanidad pública, de la sanidad pagada con los impuestos de los madrileños y de los españoles en general. Y también, pues cuando al principio el gobierno de este nuevo régimen que tenemos intentó privatizar los 4 hospitales de Castilla-La Mancha, que eran Tomelloso, Almansa, Villarrobledo y Manzanares, sí. Pues había grandes grupos privados que estaban intentando hacerse con el pastel. ¿Qué pasó? Bueno, pues que entre que no era tan rentable y yo creo que también un poco la incompetencia de mis superiores, pues eso hicieron imposible que se llevara a cabo este hecho. Pero sí tenemos un riesgo. El Acuerdo sobre Servicios es otra sigla más, es el TISA,
en inglés. Es un acuerdo general que no solo es entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino que alcanza prácticamente a todos los países desarrollados del mundo. Si el TISA y el TTIP se aprueba, sería prácticamente imposible que un nuevo gobierno pues volviera, por ejemplo, el Hospital de Toledo, ese que van a construir, que están construyendo, que demolerán gran parte cuando vean el estado de la obra, pero bueno, aún así, será prácticamente imposible devolverlo al sector público. Además, hay una cosa que yo esto ya sí que me parece que es la repanocha, esto ya es pura ciencia ficción. ¿Qué es esta historia? La cláusula de resolución de conflictos entre un inversor y un Estado, el ISDS en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues eso quiere decir que una empresa, si siente que por alguna normativa nacional, regional o local sus expectativas de beneficios o sus beneficios reales se ven en peligro, pues puede demandar al Estado, por encima de que esa ley la haya aprobado pues un parlamento elegido democráticamente, bla, 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 y toda esa historia. Se lo saltan. ¿Y cómo se lo saltan? Pues acudiendo a un tribunal internacional, un tribunal específico para esa materia. Un tribunal que está en el Banco Mundial, en una sección del Banco Mundial, y que está formado por 3 grupos de abogados. Un equipo de abogados defiende a la empresa, otro equipo de abogados hace de árbitro y otro equipo de abogados defiende al Estado puñetero que está jodiendo las normas del libre comercio. Y entonces lo que les pide es una compensación. Es un sistema de justicia privado y que está por encima de las democracias. Ya incluso hasta el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas reconocen que introducir esta cláusula limita la capacidad de los Estados para luchar no solo contra la crisis, sino también contra la democracia. Y esto ha creado mucho revuelo en los países europeos donde la sociedad pues tiene fuerza, principalmente en Alemania y en Francia. De manera que los gobiernos alemán y francés han puesto el grito en el cielo en esta cláusula, y lo que ha hecho la Comisión Europea pues es esto. Técnicamente esto es jerga, lo que quiere decir es que para un poco esa aplicación, pero lo que va a hacer va a ser intentar darle una mano de pintura para que no suene tan fuerte como lo que es. En realidad hay ya ejemplos de estos, ejemplos que son muy conocidos, hay otros por ahí que he andado buscando, pero vamos, los más conocidos de este asunto pues son por ejemplo, la compañera tabaquera Philip Morris demandó a 2 países, Uruguay y Australia, y les pidió ese dineral en euros, 2.000 millones. ¿Por qué? Pues porque los australianos pusieron en las cajetillas esas 2 fotos asquerosas para que el consumo de tabaco no se publicitara. Y entonces la compañía se sintió perjudicada en sus expectativas de beneficios y demandó a esos 2 países por seguir una política sanitaria adecuada para sus ciudadanos. Otro ejemplo muy típico, esa Vattenfall es una empresa, creo que sueca, es nórdica, que se dedica al mundo de la energía, y entonces pues lo que ha hecho ha sido demandar a Alemania y le pedía ese carro de dinero. ¿Por qué? Pues porque cuando ocurrió lo de Fukushima, Alemania pues está empezando a dar marcha atrás y un parón a la energía nuclear. Y esa empresa, que tiene centrales nucleares en Alemania, pues se ha visto perjudicada y entonces está imponiendo demandas contra ese país. Un ejemplo en España, pues cuando llegó Mariano Rajoy al gobierno, pues una de las cosas que hizo fue darle un palo a las renovables. ¿Vale? Las renovables, pues bueno, eso tiene su lado bonito del señor que tiene un molino por la carretera de Valencia, ¿no? O a la altura de Bonete, por ejemplo, hay muchos, ¿no? O en Munera, Bonillo, en Albacete hay muchos molinos de esos, ¿no? Yo no sé por qué he estado viviendo allí. Y además hay una fábrica que se dedica a hacerlos, ¿no? Pues resulta que el gobierno español, cuando ha llegado, como defiende otro tipo de intereses, ¿no? Los de los petroleros principalmente, sino que se lo digan a los canarios, pues resulta
que todas esas ayudas a las renovables pues las ha quitado. Entonces, pues hay muchas historias de las renovables, sobre todo termosolares, que la inversión son de fondos de inversión extranjero. ¿Y qué han hecho los fondos de inversión extranjero? Pues ponernos una demanda pues como el que se le ha puesto a Alemania, una demanda que está en esos tribunales de árbitros de ellos, ¿no? Otro ejemplo, tiene que ver con el fracking. Un gobierno regional de Canadá dijo que paralizaba el fracking y esa empresa, Lonipine, pues resulta que se dedica a eso y ha demandado a ese gobierno canadiense porque ha legislado en beneficio de sus ciudadanos. Otro ejemplo, el de Argentina. Cuando la presidenta argentina pues empezó con sus medidas en contra de las grandes empresas, pues resulta que empresas de aguas como Vivendi o como Aguas de Barcelona pues ha demandado al país argentino en esto. Tal es así, tan demandado está Argentina, que cuando la presidenta viaja, pues resulta que su avión no lo puede dejar en espacios occidentales, tiene que viajar de extranjero y tiene que buscar sitios donde poder guardar su avión o su barco, porque si no resulta que se lo embargan el avión de la presidenta argentina por la deuda que debe. Es el mundo que vivimos. En fin, esto es, ¿no? Si queréis profundizar en esto, hay un PDF que se llama así, Cuando la injusticia es negocio, tiene unos 70 folios, es gratis, porque si no, no lo recomendaría, que yo no me llevo comisión, ¿no? Y es muy claro, es muy clarito sobre esto, ¿no? Sobre esta nueva industria jurídica. Ahora a cualquier chorrada le llaman industria, ¿no? O sea, a 4 tíos que se lo llevan crudo, sin sudar, le llaman industria. Y esta industria jurídica pues se dedica pues a eso, a chupar la sangre de los pueblos, a atentar contra la soberanía y contra la democracia. Esto al principio pues tenía su idea. La idea era, pues imaginaros un barco que se va a pescar los chirretes estos que venden en el Mercadona, que esos los traen de Mauritania y del Océano Índico, y que es apresado. Pues dadas las garantías judiciales que en esos países, pues si te apresan, pues te joden vivo, técnicamente hablando. Entonces, para evitar esto, pues se creó tribunales internacionales, ¿no? Pero el capitalismo, como no para, pues resulta que en el año 96 había ese tipo de casos, 38, que podían ser muy fácilmente situaciones como esa, pero en 2011 resulta que ya eran 450 casos y en el 2014 pues ya no hay datos sobre las historias, porque cuando quieren que algo se sepa, pues lo ofrecen transparentemente y cuando no, pues no. Y ha pasado que los costes legales normales de un procedimiento de estos eran 8 millones, pero ahora están por los 30 millones. Y estos equipos de abogados, pues resulta que el abogado pues cobra aproximadamente pues 1.000 euros la hora. 1.000 euros la hora por abogado, no por equipo, por abogado. Que dan ganas de decir qué coño hacemos aquí, pero bueno. Y esto es, ¿no? Y luego, la verdad es que si tenéis tiempo y le echáis un vistazo, pues es que os daréis cuenta que hay 15 firmas, casi todas norteamericanas y del Reino Unido, que se ocupan de estas historias y que son las que mueven el cotarro de este negocio. ¿Dónde se hace esto? Pues hay, como os digo, en el Banco Mundial, en una sección que se llama CIADI. Esto sí que no lo he traducido, no tengo ni idea de lo que es el CIADI. No, eso. Y lo que pasa es que hay tres equipos de abogados. Por un lado está el abogado de la empresa privada, un equipo de abogado que hace de árbitro y otro equipo de abogado que hace del país acusado. Pero esto es el lunes, porque el martes sale otro procedimiento y entonces el equipo de abogados que hacía de árbitro se pasa a defender los intereses de las empresas privadas. Y el que se defendía los intereses de las empresas privadas ahora va a defender el país acusado. ¿Por qué? Pues porque el negocio está en el litigio. El negocio está en que las empresas privadas impongan estas demandas contra los estados. Con estados pues como Argentina, como Grecia, como Libia o como Ecuador, por ejemplo. En Ecuador ha habido empresas petroleras que le han impuesto demandas porque el país ecuatoriano pues no era muy partidario de explorar el petróleo del Amazonas, por ejemplo. Y otros casos al revés, que era el propio Estado de Ecuador el que, para poder producir petróleo con unas condiciones, pues demandó a una empresa petrolera, me parece que es la Chevron,
y ganó el litigio Ecuador. Sí. O por ejemplo casos tan aberrantes como el de Egipto, que en este mini democracia que tuvieron en la primavera árabe, pues resulta que el gobierno de Egipto se le ocurrió subir el salario a los trabajadores. Y hubo una empresa facinerosa francesa, creo que del mundo textil, que se le ocurrió demandar a Egipto ante ese tribunal porque le parecía que sus trabajadores ganaran más, era un atentado contra sus beneficios. O la República Sudafricana, que para favorecer y para igualar un poco la situación racial del país, pues sacó una ley que favorecía a los negros en la tenencia de acciones de las empresas mineras. Y una empresa italiana pues demandó a Sudáfrica porque eso atentaba contra sus expectativas de beneficio. Para que os hagáis una idea de en qué mundo se mueven, pues resulta que hay más de 3.000 tratados bilaterales de libre comercio firmados entre países. O sea, que este es un nicho de negocio pues bastante gordo. Y además, pues esta gente pues también funciona como las puertas giratorias, Es decir, unas veces eres el jefe del servicio jurídico de Chevron y después pues te vas a un tribunal de estos y entonces pues emites una sentencia porque Chevron ha demandado a uno de estos países. Encima pues dominan la jerga y el discurso jurídico internacional, igual que los neoliberales pues dominan la teórica ciencia económica y nos dicen que no hay más alternativa que el modelo económico que ellos buscan. Y bueno, pues lógicamente, pues como dinero llama dinero, pues esta gente está conectado con el mundo más fascineroso de las finanzas internacionales. Bueno, otro de los temas que son recurrentes cuando se habla del TTIP es el fracking. El fracking, más o menos ya casi todos sabemos lo que es, ¿no? Porque de esto sí que se ha hablado bastante, ¿no? La idea es extraer petróleo o gas en un sitio que es de muy difícil acceso y lo hacen pues inyectando agua con porquería química para que salga a la luz. Eso pues supone un grave peligro pues para la naturaleza de la zona y para los acuíferos de la zona también. Tal es así que hemos tenido suerte y estos terremotos que ha habido en la zona del campo de Montiel, de la Osa de Montiel, se han producido antes de que el fracking empezase a funcionar. Si esto hubiese funcionado a través del fracking, pues probablemente las lagunas de Ruidera habían dejado de ser ese sitio tan bonito, y por Badajoz pues pasaría el Guadiana hecho una auténtica cloaca, para hacernos una idea de lo que sería eso. En Estados Unidos el fracking está de moda, aunque está a punto ya de explotar la burbuja, porque realmente es antieconómico, ¿no? Cuesta prácticamente más sacar el petróleo que el precio de venta del combustible. Y más ahora en una situación en la que como no hay una demanda mundial, pues los precios pues tienden a caer. Aparte de historias políticas y joder a venezolanos y rusos, que interesa que el petróleo esté bajo. Conclusión, el fracking no es rentable y esto tiene los días contados, pero como las empresas realmente funcionan a base de deudas y de endeudarse, pues todavía nos venden motos para que piquemos en el asunto. Bien, bueno, yo creo que otra de las cosas muy importantes de este TTIP es esto. Hay que exigir que nos expliquen lo que están haciendo. Porque ahora mismo, además, hoy venía una noticia en público.es, precisamente, que explica un poco cuál es el nivel de transparencia que la Unión Europea está dando a las negociaciones del TTIP. Esto lo está haciendo de manera que no todos los diputados pueden tener acceso a esto, sino solamente unos diputados en concreto, los diputados europeos que forman parte de la Comisión de Comercio Internacional.
y de ellos solo 7. Pero es que lo que se hace con esta gente es que se los mete en una sala de lectura, y van a pelo, porque no pueden llevar teléfono móvil, no pueden llevar cámaras, no pueden llevar ni un mísero bolígrafo para tomar notas, y les dan un plazo de 2 horas para que examinen los documentos que ellos les quieren enseñar. Y ya está. Eso es toda la información que están dando sobre las negociaciones del TTIP. Y esto lo están empezando a hacer porque ha habido una movilización ciudadana y ha habido una exigencia de la Dirección del Pueblo, de la Defensora del Pueblo Europea, para que el TTIP empiece a ser conocido por la sociedad. Porque, y con esto ya terminamos, con una sonrisa, si me sale el asunto, sí. Las explicaciones que nos dan se parecen pues mucho a las explicaciones... Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo, como alcalde vuestro que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, yo no sé si os habéis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocional por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido su orden, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oh, oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar porque os la debo. Porque la explicación es innecesaria. Porque vosotros sois inteligentes y despejados. Y sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo, vergüenza. Ahí lo damos. Oye, guapa. ¿A mí? A ti sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio, porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. Yo digo, como alcalde vuestro que soy, os digo que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Ah, pero entendedme bien. No es que lo amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar raigambre. Eso, raigambre. Es que la fama de nuestras corridas de toros, de nuestros toreros, de nuestras gitanas y sobre todo del cante flamenco ha borrado la fama de todo lo demás y busca el... Bueno. Pues ya sabéis, cuando vengan los americanos, esforzaros en recibirlos bien, Y ya está, tenía más cosas, pero yo creo que si eso pues lo dejamos para otro día, porque este es un tema realmente complejo, Entonces, pues bueno, espero que por lo menos os haya quedado claro de qué va el asunto. Yo creo que el principio, en fin, la cancioncilla de Bienvenido Mr. Marshall, yo creo que explica bastante bien lo que hay detrás del TTIP, Y eso es de hace 50 años, que no nos vengan ahora vendiendo motos porque ya sabemos de sobra lo que son las historias. Así que pues ya está, muchas gracias por atender y...